Seguimos con Código de Emociones con Mariela Brito por Latinísima. Aquí hablamos todos. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en un programa más de Código de Emociones. Siempre feliz de estar acá y de tener estos invitados tan especiales. Hoy tenemos a la experta en bienes y raíces, Paola Velasco, bienvenida. Gracias, un placer estar aquí Qué bueno. Recibir tu invitación. Qué bueno, porque hoy vamos a estar hablando de abundancia, vamos a estar hablando de cómo podemos obtener esos hogares que tantos deseamos y que muchas veces sentimos que no podemos o que no somos suficientes. Este programa es Código de Emociones y me encanta cuando podemos desbloquear y cuando podemos darle una apertura emocional a esas personas que muchas veces tenemos muchos sueños, pero no sabemos cómo realizarlo. Como experta en bienes y raíces, Realtor, ¿cómo está el mercado hoy en día en los Estados Unidos? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que siempre hay momento. Siempre hay oportunidades para las personas que están preparadas y no se trata del mercado, sino de cada persona. Y como es en cada sueño y en cada propósito que nos trazamos, es tener la determinación y dejar ese miedo de arriesgar o de conseguir lo que queremos. Simplemente es poner un plan en marcha y dar acción. Así que el mercado siempre, para mí, va a estar con oportunidades para los inversionistas, para la gente que quiera crecer y para la gente que quiera comenzar a invertir en bienes raíces. Sí, eso es un tema muy bueno porque, a ver, según la cultura, según los planes y las condiciones muchas veces mentales que tenemos, llegamos a este país, llegamos con deseos de hacer muchas cosas, pero muchas veces encontramos limitaciones. Me gustaría saber cuáles de esas son las limitantes que más ves en las personas, en tus clientes. Bueno, la verdad que sí, la gente se pone muchas barreras, pero son muy sencillas de trabajar siempre y cuando se siga con el plan adecuado y se trace una línea de tiempo. Una de las limitaciones que veo mucho es el miedo a invertir, el miedo a crecer, el miedo a la programación que ya tenemos, que quizás no vamos a poder. Pero lo que les digo a todos mis clientes, si tú puedes pagar una renta, si tienes una obligación y la puedes pagar a un tercero, puedes comenzar a invertir en tus bienes inmuebles y comenzar a generar un patrimonio. Una barrera también siempre es el no poder o el no contar con los ahorros o el no contar con la documentación necesaria. Pero es más sencillo de lo que se cree. Para un inversionista solamente es necesario un pasaporte y una prueba de ingresos. Para una persona que vive acá es tener un trabajo estable y unos ingresos estables. Para los ciudadanos residentes hay muchísimos beneficios, hay muchísimas ayudas con programas y con tasas. Entonces creo que es más como educarnos financieramente para poner el plan en acción antes que pensar en que no se puede o en generar una limitante. Sí, es que muchos pensamos que cuando compramos una propiedad nos vemos como que nos toca estar, digamos, en cláusula, ¿no? Y que tenemos que estar pagando algo mensual, sin embargo, pagamos siempre la renta. Sí, total. Y muchas veces no vemos que eso puede ser un pasivo, ¿correcto? Exactamente, porque cuando pagamos una renta le estamos pagando la propiedad a otra persona, al dueño que está pagando su propiedad con lo que nosotros le damos, porque si nos ponemos a pensar, las personas tenemos necesidades, pero lo primero que vamos a pagar es dónde vivimos, para darle la seguridad a nuestra familia, ya sean nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, es darle esa seguridad a la gente que queremos antes que la comida, antes que la ropa, antes que los viajes. Entonces es muy sencillo porque es dejar ese miedo de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de pagar la propiedad a otra persona y voy a comenzar a pagar la mía. Y de hecho, a los 2 años que tú estás pagando tu propiedad y te has portado bien o has cumplido con los requisitos para el banco, como siempre digo yo, para ponerte linda para la cita con el banco,
el mismo banco vuelve y te desembolsa una buena cantidad de dinero para seguir comprando las siguientes. O sea, la más difícil es la primera propiedad, que no es difícil, pero las otras ya son mucho más sencillas, pero siempre es ese miedo que nos detiene a dar el siguiente paso, a invertir en nosotros. Un plus que tienes tú es que no solamente que eres realtor, sino que estuviste muchos años trabajando en lo que es el banco como administradora de empresa y esos conocimientos económicos que tienes ya contigo, que también le puedes permitir a otras personas a que sepan si una propiedad es realmente, va a llegar a ser un pasivo, ¿no? Porque muchas veces soñamos con la casa ideal, pero no vemos si esa propiedad en sí nos va a dejar ese dinero, esa otra entrada que podemos verla como que ya hay algo que está trabajando para nosotras. ¿En qué tú te centras? ¿Qué es para ti importante cuando tú vas a elegir esa propiedad para ese cliente? Sí, lo primero que yo reviso es, obviamente, lo que la gente debe siempre también ver, cuánto estoy ganando. Sí, quiero una casa porque todos tenemos sueños, pero es viable en este momento de mi vida, es rentable. Si me pasa algo, se va a pagar sola o va a ser un dolor de cabeza. Entonces, primero yo digo que no vas a comprar la casa de tus sueños, quizás, puede que sí, pero si no lo haces, vas a comenzar a construir para comprarla en un tiempo mediano. Y es con eso, comprando una propiedad que te genere rentabilidad, que te genere esos números y que tú digas, me va a llevar al siguiente y a la siguiente para ya que se pague sola la casa de mis sueños. Pero todo depende de tus números, de tu hoja de vida, de cuánto estás devengando, cuánto ganas y cuánto estás gastando. Cuánto te va a quedar una cuota del mortgage teniendo en cuenta la vacancia, teniendo en cuenta que pueden, no sé, haber muchísimos otros gastos. Entonces la idea es que tú puedas tener un flujo de caja mensual positivo después de pagar este mortgage para que tú digas, ah, ok, puedo con esto y esto me va a llegar al siguiente y así sucesivamente. Entonces es como que educar a la gente también financieramente a que se metan en una propiedad, pero no quizás la de sus sueños al comienzo, porque esa propiedad se puede convertir en un dolor de cabeza. Entonces es hacer las cosas bien desde el comienzo, la vas a tener, pero es una construcción de paso a paso. Sí, ¿qué tú nos aconsejas a las personas que ya, por ejemplo, tenemos una primera propiedad y nos gusta el tema de empezar a invertir en otra propiedad, en quizás comprarnos una casa que no esté en buen estado, pero que la podamos arreglar y venderla? ¿Qué nos dices de eso? Sí, hay un programa, de hecho es lo que te explicaba, cuando tú tienes ya una propiedad y ha transcurrido cierto tiempo, casi siempre es 2 años o más, esa propiedad ya generó una plusvalía, que es un equity de ganancia. Entonces el banco te va a desembolsar nuevamente ese dinero y tú con ese dinero vas a volver a invertir. Entonces la idea es eso, obviamente hacerlo también con conocimiento, revisando siempre las tasas y las condiciones que nos da el banco, pero seguir jugando con el dinero porque muchos de mis clientes también se quedan en esa primera compra con el miedo, con que adquirí una deuda a 30 años y imagínate 30 años, no importa si la deuda es a 30 años, a 50, a 100 años, lo que importa es que el inquilino que tienes pague esa deuda y lo que importa es que tú comiences a jugar con el dinero de forma sana, obviamente, y digas, ¿sabes qué? Con esto que me generó esta primer propiedad voy a comprar la siguiente propiedad. Entonces, cuando entiendes el juego del dinero, te das cuenta que generaste un buen patrimonio con ingresos pasivos. ¿Qué tú crees? Porque muchas personas se preguntan, ¿cuál es el mejor momento para comprar? ¿Hay un mejor momento para comprar una propiedad? No, siempre es un buen momento para comprar. Todo depende de las condiciones. Por ejemplo, hablaba con un cliente ayer que me decía que se quedó sin trabajo. Llevaba 5 años trabajando en una universidad prestigiosa aquí en Estados Unidos. Y yo le dije varios años, compra porque tiene todas las condiciones, W2, no tiene hijos. No lo hizo, quizás por ese miedo, quizás porque no era su momento. Y ahora está sin trabajo, entonces ya no tiene esas condiciones. Por eso para mí siempre hay oportunidades, siempre van a haber oportunidades, siempre es el momento, pero depende de ti.
Depende de ti como cliente, depende de lo que estés haciendo, de lo que estés trabajando, de que se te abran todas las puertas y digas, es mi momento. Sí. Hay que estar listo. Definitivamente, depende de uno y también depende de esas limitantes que a veces uno mismo se pone, porque si te das cuenta, estoy segura que esa misma persona está pagando renta, o sea, y siempre, ¿quién deja de pagar la renta? Pero sin embargo tenemos miedo de hacer ese esfuerzo para nosotros mismos, una propiedad que hoy podemos comprar y entonces en unos años no solamente estamos pagando para nuestra parte, sino que también, como decías, esa propiedad siempre va creciendo, ¿no? En lo que es la, ¿cómo se le llama? La plusvalía, la plusvalía que coge la propiedad. Sí, de Correcto. hecho, tengo una cliente ahorita que está en proceso de separación y compró con su pareja hace ya 6 años una propiedad. Esta propiedad se compró en 230,000, ahorita se está debiendo menos de 150,000, pero la propiedad ya está sobre los 600,000. Entonces, cuando tú te das cuenta, ya simplemente con el hecho de tener una propiedad y de pagar no una renta, sino una cuota, estás ganando dinero. O sea, ella sin un mayor esfuerzo, pagando ya sea su cuota del mortgage o una renta, con la renta no hubieses ganado nada, todo el dinero se iba a una caneca. Pero con esto que ha pagado su mortgage, ella me decía, no puede ser, o sea que me he ganado más de $400,000 en estos 7 años. Y yo le decía, sí, pero ella no tenía ni idea. Entonces es concientizar a las personas de que es muy sencillo, de que siempre, si las condiciones las tienes aptas, es el momento, si no hay que crearlas, pero que la tierra siempre nos va a estar dando valor. Sí. Hablando ahora desde un punto más global, Miami, la Florida, ¿es un buen lugar para invertir? Por ejemplo, digámosle a españoles, a europeos, a nuestra gente de Colombia, de Venezuela. ¿Vale la pena comprar acá? Sí, estamos en el primer mundo. Y quieras o no, es una ciudad de la eterna primavera, verano, playas, es una ciudad turística. Entonces, si bien es muy bueno invertir donde sea, en cualquier parte del mundo, Miami, obviamente que se aconseja que inviertan acá porque siempre va a haber una demanda de personas que quieren venir, ya sea por vacaciones, ya sea por compras, ya sea porque, bueno, ahorita estamos en el Mundial, siempre van a haber eventos, Fórmula 1, Super Bowl, entonces la inversión que se haga acá nos va a dar una ganancia y un retorno sí o sí positivo. Claro, haciéndolo bien. Acá en Miami, bueno, en la Florida, en los Estados Unidos, sabemos que hay muchos realtors. De hecho, la mayoría sí tiene su, digamos, sus licencias para comprar. ¿Qué te diferencia a ti de los demás realtors? Yo creo que el 99% de las personas aquí en Florida tenemos licencia y muchos la sacan por ahorrarse una comisión, por hacer la compra de su propiedad, pero la diferencia creo que es la pasión y el propósito que tú tengas en una profesión. Esta es mi vocación y sí, yo trabajé mucho tiempo en el sector financiero, en bancos, pero mi sueño es poder cambiar la torta, ¿no? El poder decir que no está la concentración de riqueza en el 1% y el 99% es una clase media y baja, sino poder ser más equitativos, claro, desde un sistema capitalista, de decir, sí se puede, y es más sencillo de lo que tú crees. Entonces, ¿por qué no generar un plan de acción y decir, ¿sabes qué? Yo voy por mi primera, voy por mi segunda y creo un portafolio que me va a llevar a nivelar esa torta? Entonces, creo que esa es mi diferencia. Me gusta lo que hago, me encanta poder ayudar a familias y sobre todo ver el resultado. Siempre hay niveles, ¿no? Pero cuando escuchas una familia hablar, empoderada, ahorrando y yendo por ese próximo paso o esa próxima inversión, ya para mí está pago el trabajo. O sea, no lo hago por dinero, no lo hago por una comisión, sino porque es lo que me gusta. La mayoría de las personas, de los profesionales que hacemos o damos este servicio, ya sea en los temas médicos, temas de vender agua, no importa, porque lo más importante es que lo que uno haga, lo haga realmente porque es un propósito de vida.
Y la mayoría de nosotros, cuando tenemos ese propósito, que es lo que guía nuestra profesión, lo hacemos porque hay algo pasó en nuestra niñez, en nuestra vida, que nos hizo pensar o tomar una decisión de decir, este momento, esta situación me lleva a mí a aprender esto para ayudar a otras personas y que no pasen por lo que yo estuve pasando. ¿Cuál fue esa situación? Bueno, sí, yo creo que estamos en un constante aprendizaje y, y siempre generando nuevas emociones, pero sí, mucho tiempo vi a mis papás trabajar muchísimo y pagar renta. Entonces es algo que tú dices, pero ¿cómo funciona el sistema, no? ¿Quiero estar del lado de las personas que pagan renta o quiero ser el dueño de la casa que siempre llega a cobrar todas las rentas? ¿Y qué se necesita para ser esa persona? ¿Qué se necesita para recoger el dinero? Y sobre todo desde qué parte del sacrificio, porque hablaba esta mañana también con alguien y es súper bonito entender que el trabajo duro no es un trabajo siempre 100% físico, sino también es decir, me levanto a mi tiempo, hago lo que quiero, trabajo en lo que quiero, pero tengo un propósito mayor. Entonces, cuando te das cuenta que puedes ser esa persona que cobra todas las rentas, pero que aparte de eso también puedes enseñarlo y darte cuenta que las inversiones siempre te van llevando a algo mejor y no estás trabajando para un dinero, te das cuenta que lo que estás generando es una mejor sociedad. Qué bueno, porque muchas veces eso suele pasar mucho, que desde una experiencia, digamos, no tan positiva, según la vio o la experimentó ese niño con esa edad, hoy ejercemos esta profesión con mucho más deseos de poder ayudar a los demás. Como una situación difícil muchas veces se convierte en el motor que hoy utilizamos para cambiar vidas. Sí, tan así que me acuerdo muchísimo cuando me entero que estoy embarazada y que voy a ser mamá, digo, oh my God, pero yo no tengo aún una casa donde voy a vivir con mi hija y no voy a pagar renta. Y fue como en par de, no sé, 20 días, un mes, haber generado todo para comprar una propiedad con ese fin, ¿no? De decir, no, espérate, yo no voy a pagarle la propiedad o la casa a otra persona y voy a pagar algo mío que es de mi hija. Y es sobre todo para eso, ¿no? Para trabajar para tu familia y poder dejarles una estabilidad que yo creo que es lo que te mueve a formar personas también. Sí, y no solamente eso, sino que desde la hora en punto que ya tú tienes una propiedad, el día de mañana tú dices, bueno, me voy a otro país y ya tú sabes, o me voy por un tiempo de viaje, ya tú sabes que tienes una propiedad que te va a estar generando un ingreso. Porque, bueno, lo más importante, yo pienso que a la hora de elegir una persona que te ayude a comprar esa propiedad, no solamente es que él sea una buena realtor, sino una buena persona, porque ustedes son los encargados de sacar esas cuentas, que muchas veces no sabemos, pero ya ustedes saben cuándo una propiedad puede generarte ingresos de acuerdo a las condiciones de la propiedad, de acuerdo también al sitio donde está esa propiedad y si se pueden hacer otras, digamos, añadiduras, ¿no? A esa propiedad. Ustedes son Sí. expertos en eso. No, y a quien no le gusta poder viajar o poder irse a otras partes y decir, ah, bueno, yo tengo tal propiedad en tal parte, todo está automatizado y todo el dinero está llegando a mi cuenta, se autopagan todas las propiedades. Las cuotas de mantenimiento y de una propiedad, la gente cree que son muy altas, pero no. Siempre y cuando tú consigas buenos inquilinos, y yo eso lo aprendí de Robert Kiyosaki en sus libros, que lo recomiendo para todos que lo lean, es decir, wow, o sea, desde cualquier parte del mundo el dinero está trabajando para mí. Hay propiedades que están trabajando y me están generando una renta y es súper gratificante cada mes recibir dinero. Claro, y no solo por esto, hay más inversiones, ¿no? Pero pues esta es la mía. Que tú digas, es placentero que te llega dinero a la cuenta y dices, wow, de un trabajo igual bien hecho, ¿no? Sí, definitivamente esta oportunidad, bueno, que nos da la vida, muchas veces hay un dicho que dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, más piérdese por falta de juicio. Y es precisamente eso, muchas veces tenemos tanta abundancia delante de nuestros ojos, pero no por los miedos, por las limitantes, las creencias que tenemos, esas
tantas cosas que nos dijeron o que absorbimos cuando éramos niños, de que ser rico es malo, ese que el propietario que viene a cobrarnos la renta es O que malo. no te vas a llevar nada para el cielo, porque te lo dicen y uno dice, bueno, son eso muchas está claro. las cosas, las creencias que nos dicen, y muchas veces hoy estamos viviendo o absorbiendo o mirando esa realidad a través de esas carencias y no damos ese paso por esas mismas voces que nos hablan y que están ahí en la oscuridad diciéndonos, no, tú no eres suficiente, o esto no es para ti, o es malo ser abundante. Me encanta que estés aquí, me encanta que estemos dándole estos mensajes a muchas personas que hoy nos puedan estar escuchando y que todavía no han decidido comprar esa propiedad o esas propiedades. Yo siempre he pensado que bienes y raíces es muy, digamos, muy seguro, porque es tierra que tenemos, un lugar también que siempre vamos a tener para nosotros, para nuestra familia, y que creemos ese espacio maravilloso, me parece fantástico. Así que me gustaría un último consejo que le quieras dar a estas personas que están ahí en esa indecisión de si compro o no. Que no tengan miedo, que se tomen el tiempo de concretar los planes que tienen y de tomar acción, porque lo más importante siempre es tomar acción. Y me lo digo todos los días a mí, porque siempre hay una vocecita interna que nos quiere sabotear. Y no, las cosas hay que hacerlas. Hay que tomar acción, hay que dejar de preguntarse tanto y más bien responderse y comenzar a hacerlo. Sí, y siempre ir dentro. Yo siempre, cuando hay esas emociones dentro de nosotros, que nosotros cuando queremos algo, pero de alguna forma estamos sintiendo que no podemos o nos causa algún tipo de emoción en nuestro cuerpo, yo siempre le digo a las personas que tomemos ese tiempo de estar con nosotros, ese tiempo de introspección, ese momento para conectar con esas emociones que nos hace sentir limitantes o nos hace sentir que no podemos. Y eso nos va a llevar definitivamente a otro nivel emocional, y con ese ejercicio constante de introspección vamos a poder hacer cambios detonantes y muy importantes para nuestra evolución y para vivir más en paz y en coherencia con eso que tenemos. Hablando de coherencia, sé que eres una persona que estás muy conectada con la parte espiritual, con la parte emocional. Cuando yo te digo coherencia, en el sentido de la abundancia, ¿qué mensaje nos podrías dar? Hay que ser íntegros, hay que generar dinero, pero dinero del bueno, con un propósito. Hay que amar, así que cuando tú amas a alguien no haces daño. Y hay que invertir y hay que vivir en coherencia. Si tú enseñas algo y vives algo y eres promotor de algo, tienes que dar el ejemplo. Sí, entonces, definitivamente la coherencia. Hace poco escuché a alguien hablar de la coherencia y se me quedó en la mente, porque ¿qué es estar coherente? La coherencia es cuando vibramos y vivimos de acuerdo a eso que queremos, a eso que sentimos, y desde ahí tomamos acción, porque muchas veces no se trata solamente de querer algo, sino es qué hago para tener eso o qué hago para mejorar y para convertirme en esa vibración de eso que queremos. Cuando hablamos de amor, hablamos de una emoción magnífica, pero ¿cuántos de nosotros realmente vibramos en amor? Y cuando hablo de amor, no hablo solamente del amor a la pareja, sino del amor como vibración. Einstein decía que el amor es la vibración más potente que existe, hasta más potente que la misma bomba atómica. Así que sí, que se creó precisamente. Sin embargo, él llamaba a los seres humanos, a todos nosotros, sí, a vivir más en amor. ¿Y cómo se logra vivir en amor? Cuando logras esa coherencia en ti, estás dando ese gran grano de arena que una vez se convierte en ese desierto maravilloso que nos permite estar todos conectados, estar todos unidos en esa misma vibración. De verdad que
Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por ser parte de Código de Emociones y espero pronto tenerte aquí con nosotros nuevamente para que nos estés dando esos consejos maravillosos. Yo espero que me vuelvas a invitar. A ti, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que lo más importante es eso, crecer en comunidad, darte cuenta que hay para todo el mundo tiene las mismas capacidades y las mismas oportunidades. Simplemente es, si te pierdes, encuéntrate y continúa porque no hay más, es disfrutar el proceso, ¿no? Y creer en uno mismo. Muchas veces lo que nos pasa a la mayoría de nosotros es que no creemos en nosotros mismos, no creemos en las 150,000 millones de posibilidades que hay ahí, pero como solamente nos enseñaron una y nos regimos por esa única forma y muchas veces decimos, no, es que de esta forma yo no puedo, pero no hemos sido capaces de mirar esas otras tantas posibilidades que hay, pero como somos información y solamente muchas veces nos guiamos por la información que conocemos y no por la que no conocemos, nos suele pasar eso. Esa programación que bien o mal es cultural y nos encasilla a hacer las cosas de cierta forma y no, hay muchísimas otras formas que quizás son desconocidas para nosotros en todos los ámbitos. Yo hablo con personas, no sé, ingenieros, arquitectos, abogados y me doy cuenta que no sé nada. Pero es informarte, capacitarte, aprender, Exacto. Preguntar, hasta que llegues a lo que quieres. A esta información que todavía no conoces, pero ciertamente está aquí. Nos vemos en un próximo capítulo de Código de Emociones. Gracias.